Muchas gracias. Mira, tenemos Cuba, Paraguay, Argentina, México con Malena de Mérida. ¿Eh? Y les cuento que este logo que ven aquí a mi lado, el de Happiness Revolution Action Week, tiene mucho que ver con una iniciativa de Malena, precisamente, que arrancó con esta Happiness Week en Mérida, ya hace unos años, no muchos. ¿Cuándo fue que comenzaste, Malena? Empezamos, voy a prender la cámara, ando un poquito, ando tan cable. Excelente, sí, no. Hola, perdón, que ando aquí trabajando. Empezamos en el 2018 con dos eventos en un día, porque queríamos sacar la psicología positiva de la academia a la ciudad, y la ciudad se fue sumando. Al año siguiente fueron 15 eventos en una semana, todo sin costo. Y pues nada, nos tomamos la felicidad muy en serio y ahora gracias a ustedes estamos llegando a más personas. Excelente, mil gracias. Gracias, Eh, Alfredo, gracias. Robert, considero que eso que está diciendo Malena es definitivamente espíritu de prosocialidad, ¿no es cierto? Claro, Haber ¿cómo no? llevado Seguro. exactamente. Bueno, les estaba diciendo así como introducción, que la voy a hacer breve, que es importante que el Día Mundial de la Felicidad no es solamente una celebración de un ideal, sino que tiene tres puntos que son claves, si se desarrollan, si se llevan a la acción y si, así como solemos aplicar la ley de las tres R, que es recordar, repetir y ritualizar, que son las tres cosas que ayudan a generar cambios reales. Es importante que recordemos que la felicidad es un derecho, una aspiración profunda de todos los seres humanos y que todos tenemos derecho a ellos, todos los seres como personas y todos los pueblos. En segundo lugar, que pide esa resolución, la 66, 268 del año 2012, es que, 281, perdón, del 2012, que los estados, los gobiernos, las instituciones deben procurar que este derecho fundamental sea reconocido en las políticas públicas. Y lo otro, y toca directamente, que lo que conocemos como desarrollo económico y que lo ponemos generalmente medido con el Producto Bruto Interno, sea más equilibrado, equitativo, inclusivo y que por lo tanto apoye un desarrollo sostenible. Entonces, es importante por qué estamos haciendo estos eventos. Y en tercer lugar, dice que todos procuremos fomentar esto, que es parte del desarrollo humano en sus objetivos principales, a través de este tipo de actividades, acciones, ¿no? Educativas, pedagógicas, sociales, etcétera. Entonces ya después les paso la lista de todos los eventos que hay esta semana. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aquí tengo en mi escritorio varios papeles y uno de los más significativos para mí en este momento es contar con la presencia de PQI a través de varios de sus miembros que están aquí, que participan de esta iniciativa, del doctor Robert Roche, que para quienes no lo conocen es el fundador, director e impulsador de Pro-Social Quality Institute, pero más allá del instituto y no solo por el instituto, ha desarrollado modelos basados en evidencia científica que demuestran los impactos que puede tener el desarrollo de la prosocialidad en las personas, en las empresas, etcétera. Y Julio, que es su representante aquí en América Latina, a través, y más que todo, somos compañeros de camino de muchos años de juventud en torno a la filosofía, a la pastoral social, a la pastoral educativa. Entonces, bueno, desde allí venimos a revincularnos por este lado. Prosocialidad. Y antes de darles la palabra y a presentar preguntas concretas, yo podía elegir, como todos mis colegas, cualquier tema para estos eventos, pero me sentí acuciado por poner un tema que tuviera que ver con la dinámica social, con la dinámica de comunidad que somos.
en este tiempo del mundo en el cual estamos. El otro día escuchaba a un filósofo italiano, Bifo, que decía, ¿cómo pensar? ¿Cómo pensar después de estas guerras? ¿Cómo pensar cuando la ferocidad nos está llevando a un concepto de extinción humana? ¿Cómo pensar cuando algo totalmente natural, porque la ferocidad es un recurso de supervivencia en el cual uno se defiende de aquello que pueda atentar su vida o sus necesidades básicas, cuando eso se pasa de largo y ya lo que vale es simplemente que el otro no cuenta, no vale, y si desaparece no pasa nada. Entonces, en ese contexto en el que estamos, ¿cómo tomarnos de lo positivo que se está moviendo en el mundo? Y fíjense la cantidad de eventos que decía Malena, 127. Eso uno lo multiplica por 10 personas, por lo menos en este momento hay 1.270 personas que estamos con esta índole, ¿no? Y cómo tomar de ahí para poder sembrar y alimentar, porque en la semilla está el árbol, ¿no? Haciendo referencia al símbolo de Pecuy. En esas semillitas está el árbol y tenemos que pensar y necesitamos pensar para llevar a la acción nuevos caminos que nos ayuden en esto. Al final, si nos queda tiempito, les voy a compartir el tercer papel que tengo acá, que es un hermoso libro de Byung-Chul Han, que hace referencia a Simone Weil, la filósofa de principio del siglo, hablando sobre la atención contemplativa y consciente como receta para estas épocas. Para comenzar, Julio, me gustaría si querés decir algo acerca del doctor Roche, antes de empezar a bombardearlo con preguntas, Bueno, para Alfredo, ante explicar todo, sobre todo a quienes no lo conocen, ¿no? exactamente. Ante todo, bueno, un saludo cordial desde Córdoba, Argentina. Aquí estamos motivando un poquito este encuentro. Gracias a tu invitación, Alfredo, con todo este recorrido que has iniciado y que, bueno, tengo el honor de presentar al doctor Robert Roche, un gran académico, un gran amigo, por otro lado. Robert tiene una experiencia casi ya de 30 años, ¿no? De trayectoria. Se lo conoce mucho a Robert como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y fue quien impulsó en su cátedra el estudio de la prosocialidad. Y juntamente con su equipo, el Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, llamada LIPA, ¿no? Con su equipo, ha logrado en estos años, a través de varios proyectos europeos que han sido todos subvencionados, el trabajo de la prosocialidad en distintos ámbitos, especialmente en el ámbito educativo académico, pero actualmente Robert se encuentra abocado a la formación de la prosocialidad en las organizaciones, en las empresas y también llegar a los líderes, que como decía Alfredo, muy bien lo expresabas Alfredo, en este desafío que tenemos del actual siglo XXI, ¿no? Y con todos los aportes que nos da la antropología cultural, de ver en qué situación estamos, ¿no? Pasando como en una segunda corriente de la posmodernidad, arribando a la cibercultura, a este nuevo humanismo, a este desafío de la prosocialidad en los líderes. Así que, bueno, Robert, creo que es un honor para todos nosotros y una alegría tenerte presente en este Zoom y, bueno, y compartir un poquito cuál es tu idea de la prosocialidad y de la coherencia prosocial. Muy bien, muchas gracias. Es para mí el honor de poder estar aquí en Happiness in Management y os agradezco mucho esta posibilidad también de poder presentar un poco a PQI, ¿no? De todas maneras, ante todo me uno a los pensamientos que ya has expresado, Alfredo, sobre la palabra me ha dicho mucho, ¿no? La ferocidad, ¿no? Yo estoy esta tarde particularmente conmocionado porque han salido algunos artículos en un periódico muy importante aquí, que es La Vanguardia, en una página, el dorso,
que habla de una persona que ha estado en Gaza y que el título de la entrevista es decir, no desearía que nadie pudiera ver lo que yo he visto, ¿no? de la deshumanización y de la sangre y de las escenas que él ha tenido que acudir para ayudar, etc. Y entonces yo estaba conmocionado esta tarde, porque cuando lo tienes tan cerca, ¿no? Y que nosotros vamos a hablar de felicidad, ¿no? Parece un contrasentido, pero tú lo has expuesto muy bien, Alfredo. No podemos detenernos, tenemos que conquistar todo lo que haya de positivo, ¿no? Que lo hay muchísimo, ¿no? Pero lo que nos parecía irreversible, los avances de la humanidad, también a nivel de pensamiento, ¿no? De decir que estamos conquistando etapas y vemos que no es tal, ¿no? Por lo tanto, nos hemos de plantear tantas cosas. Bien, dicho esto, diríamos que me parece que ya has utilizado varios verbos y aún está el de rememorar y el de ponernos en esta cohesión y unidad o espiritual o cuántica para poder crear espacios, oasis de unidad, de cohesión, ¿no? de prosocialidad, también lo llamamos nosotros así. Muy bien, la prosocialidad, para quien no conociera, de algún modo, es un término, un neologismo que proviene del prosocial behavior. Yo tuve la ocasión de conocer una primera experiencia en los años 80 y algo, en Estados Unidos, que 15 investigadores estaban estudiando a 3 escuelas que tenían la fortuna de poder estar experimentando si esta prosocialidad, ahora diré la definición, se podía presentar un PowerPoint, etcétera, pero no tenemos tiempo y creo que Alfredo ofreció que luego podría presentarse algunos documentos suplementarios de lo que hoy elaboremos. Pero me gusta Sí, de mucho hecho, Robert, una de las cosas es, esto lo estamos grabando, va a quedar en streaming como para compartirlo y allí agregaremos las imágenes o las palabras que ayuden a comprender mejor y a la vez quisiera, mientras vas avanzando, que las cuestiones que quieran, comentarios, preguntas que quieran dejar, por favor van escribiendo. Si bien al final en el chat, así las tenemos en cuenta. Y luego al final, si logramos, dejamos unos minuticos para preguntas. Gracias. Claro, muy bien. Bueno, la definición que hemos construido, porque esto forma parte de un cuerpo teórico aplicativo, de hace muchos años que hemos trabajado en muchos proyectos europeos subvencionados, como ha dicho Julio, pero que ahora surgía desde hace un año y medio, 2, la necesidad de decir vamos a acudir a esos ámbitos tan difíciles, tan duros como es el económico, y si nos da la vida aún algún año más, pues quizá aportar, aunque hemos hecho algunas aportaciones en el campo político, que sería el más difícil de todos, ¿no? Porque el campo educativo ya durante muchos años lo hemos trabajado a partir de esos proyectos y tantas aplicaciones, programas, etcétera. Muy bien, digo la definición porque parece ser importante, aunque suene mucho a altruismo, se refiere sobre todo, yo le llamo un poco primo hermano del altruismo, a aquellos comportamientos, la prosocialidad, que sin buscar recompensas externas ni materiales, benefician a otras personas o grupos según sus criterios, es decir, que el criterio de ellos es fundamental para considerar una acción como prosocial, que aumentan la probabilidad de reciprocidad positiva y solidaridad hacia la unidad en las relaciones interpersonales resultantes, pero al tiempo que salvaguardan la identidad, la autonomía
y la iniciativa de las personas o grupos involucrados. Aquí es muy importante porque más que la importancia del autor, que la tiene, es el del receptor, para que se produzca una relación de poder equilibrada entre el autor y el receptor de una ayuda, por ejemplo. Ahora citaré lo que son acciones prosociales. Hemos construido ya desde tiempo una categorización de 10 conductas que sería lo que diríamos dinamiza todo lo que es la relación entre entre autor y receptor, considerando que tanto pueden ser individuos y personas como grupos, colectividades, empresas, países, etc. A todo esto, que es muy bonito y que hay una gran motivación humanística debajo, no solo personal, lo comentábamos con Alfredo, sino absolutamente relacional. Es decir, estamos hablando que la prosocialidad es constructora y promotora de felicidad, de bienestar, y yo ampliaría ahora a paz, ¿no? La paz. Algunos hablan en el Oriente de que la felicidad es la paz mental. Bueno, pues prosocialidad tiene un mecanismo recíproco con la felicidad, porque de algún modo la prosocialidad construye felicidad y la felicidad puede facilitar, diríamos que se dé más la prosocialidad, ¿no? Entonces, el título, diríamos, de esta, avisadme 5 minutos antes, por favor, Sí, tranquilo, parte tranquilo. mía. Igual de repente te voy a ir interrumpiendo con alguna Bueno, cuestioncita o comentario. Así que, será tu dale. responsabilidad. Bien, Exactamente. perfecto. Bueno, Mira, genial. el título de lo que ahora estoy diciendo me gusta ponerlo bajo la coherencia prosocial como fundamento de la calidad organizacional. La coherencia prosocial. En estos últimos meses me estoy concentrando mucho en esta coherencia, porque el concepto de prosocialidad, ahora ya en los inicios, cuando empezábamos a trabajar, había poca bibliografía. Después ahora en Google se pone la palabra prosocialidad y aparecen muchísimas, diríamos, definiciones, argumentos, etcétera. Incluso en la IA pues ya es conocedora, etcétera. Bien, pero a mí me faltaba dar, porque como el PQI, diríamos, objetivo es mejorar el clima prosocial que ya se dé en cada organización, pero la novedad es que no se hace desde auditorías, desde programas y observación y análisis de las organizaciones desde el punto de vista de los estándares, de las normas, de la normativa o de la visión de la dirección, sino que vamos y acudimos a que anónimamente, de manera confidencial, todo el criterio y todos los resultados, porque ya es a través de una metodología muy precisa, sea basada de los informantes que son todo el personal de la empresa, a partir de la respuesta a un análisis, a un cuestionario de 65 ítems en una escala de 1 a 7, ¿no? Este es el resultado final, es lo que nos da el nivel, diríamos, de prosocialidad que se da en cada organización o en cada empresa, ¿no? Bien, entonces, para mí, el peligro es de que esta prosocialidad pueda aparecer asociado a empresas que lo utilizan como marketing, pero que luego no responde a la motivación real de lo que
Es decir, PQI quiere, diríamos, mantener una calidad y ser garante de esa calidad. Y por eso este título de la coherencia es lo que nos va bien para mantener y para, diríamos, definir cuando hablamos de una prosocialidad que realmente dinamice lo que yo llamo la aventura prosocial sincera, auténtica, ¿no? Entonces, yo diríamos, defino la coherencia desde 5 elementos. El primero es actuar acciones prosociales. Y en esto tenemos 10 categorías. Si hay tiempo las leeré un poquito. Este es el primer elemento, actuar acciones. Es decir, actuar con los demás como personas, los demás como grupos, los demás como países, ¿no? Estas acciones prosociales. El segundo elemento es emplear una comunicación de calidad prosocial, que también tiene unos factores determinados. Esto ha sido experimentado ya desde años sea en nuestros trabajos, sea en nuestros programas educativos. Emplear, porque por más que hayan acciones, por ejemplo, de ayuda, ¿verdad?, o de consuelo o de confirmación y valorización positiva del otro, escucha profunda, empatía, solidaridad y presencia positiva, que esto esté, pero ha de ser acompañado de un lenguaje, porque a veces el lenguaje traiciona lo que son las acciones, sobre todo para mantener ese equilibrio, que el que ayuda, el que da un servicio, no se vea como que tiene el poder y que el otro es el que recibe, diríamos, esos servicios, ¿no? Sino que de algún modo todos ganen en autoestima, en cohesión, en unidad, ¿no? Por lo tanto, segundo elemento, hemos dicho, la comunicación. El tercero, fundamental, superar sentimientos o emociones negativas. La coherencia prosocial requiere el dominio de las emociones disruptivas. La ira, la antipatía, la envidia son barreras organizacionales que destruyen la colaboración y el clima de confianza. Un líder prosocial debe ser capaz de gestionar estas emociones en sí mismo y fomentar mecanismos para su superación en el equipo, promoviendo la regulación emocional como un activo profesional. El cuarto elemento es el conquistar el pensamiento positivo. Es decir, se centra en la interpretación constructiva, especialmente en los juicios que se emiten sobre las personas y sus acciones. El pensamiento positivo no es ingenuidad, sino la disciplina de buscar la intención positiva detrás de las acciones de los demás, ofreciendo el beneficio de la duda y enfocándose en soluciones para, en cambio, en vez del lugar de culpas. El quinto elemento es crear y elaborar y mantener actitudes prosociales, es decir, crear y construir un repertorio interno de disponibilidades para la actuación. Este es el elemento más profundo, el que da la coherencia prosocial para que se logre no solo con la conducta prosocial, que no sea una excepción o un acto forzado, sino una disposición automática habitual. Estos serían un poco los 5 elementos de esta coherencia prosocial como fundamento de la calidad organizacional. Esta es una primera exposición así, sí. Y a lo mejor esto ya suscita preguntas. Sí, más que pregunta en mi caso es como un comentario-pregunta, no, digamos. Un comentario-pregunta y como sí. Poner a dialogar algunas cosas. Correcto. Entre otros de los materiales que tengo aquí arriba, que me tiene un poquito así excitado últimamente, es un libro de Byung-Chul Han, del filósofo coreano, que el libro se llama Sobre Dios. Perdón, a ver. No me sale ahí. Bueno, Sobre Dios.
que en realidad no es que esté hablando de religión, sino que desde las bases que él utiliza, humanistas, religiosas, teológicas, etcétera, y filosóficas fundamentalmente, desarrolla como una adecuación a de la filosofía a la actualidad. Entonces, en este tema que tú decías al principio, tú le pones en tu definición que la estuve meditando desde tu página ahí, que es lo primero que aparece, porque tiene muchas palabras claves, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de hablar. La primera es que no se dedica solo al pensamiento, está hablando de comportamiento, ¿no? Pero lo segundo es el tema de la gratuidad. Y algo que me llamó muchísimo la atención de este texto que estoy comentando es que él dice que la crisis de la espiritualidad, entendida como sentido de la vida para cualquier ser humano, no se refiere a la espiritualidad religiosa. La gran crisis de la espiritualidad no está en el hecho de que Dios haya muerto o que la religión se haya puesto aburrida o que no responda a las necesidades, etcétera, sino más bien que desde el punto de vista cultural y del diseño que está adquiriendo nuestras relaciones, la gran traba o el pilar más importante de esta crisis es, iba a decir algo muy simple, es la falta de atención. Es lo que hoy día podemos llamar mindfulness, para ponerle un nombre más actual o más significativo, pero que finalmente termina siendo eso. Helen Langer, una psicóloga de la psicología positiva que tiene estudios de campo muy fuertes, ella dice, ¿qué es el mindfulness? Es vivir en presencia continua sin estar en meditación, ¿no? Y Ahí, Byung-Chul Han, perdón, cuando dice Alfredo, este tema, sí, y ahí me parece que un concepto lindo que se me viene ahora, que Robert también lo presenta en sus escritos y que también algunos autores, es el tema de la metacognición, ¿no? Cuando yo trato de hacer como un propio aprendizaje de lo que voy pensando, de mis sentimientos, de emociones, me puedo distanciar un poquito y aprender un poco de mis propios comportamientos, para que esos comportamientos, esos pensamientos y ese lenguaje, como decía Robert, tengan esa coherencia prosocial. exacto. Y lo que trabaja aquí es que la atención plena, abierta realmente al otro, ¿no? Que lo dice en unas palabras de Simone Weil muy, muy simples pero impresionantes, es la atención tiene una dimensión social, no es solo para el mindfulness adentro. Por ello su declive tiene graves consecuencias para las relaciones interpersonales. Tanto la empatía, que la menciona como muy importante Robert y como uno de los temas de la coherencia, ¿no? Haber superado la envidia, etcétera, la empatía, eh, tanto la empatía como el respeto se basan en la atención al otro, cuando ya esa atención es capaz de salirse del imaginario que ya nos tiene todo definido, ¿no? Y que en la cultura actual, como todo es ya está disponible, toda la información ya está asequible, la atención se nos ha bajado a unos límites impresionantes. Y por ejemplo, es muy difícil que yo esté mirando en este momento y esté viendo a Teo Araujo, a Nancy, a Malena, más allá de mi imaginario, ¿no? Y pueda realmente verlo con gratuidad. Entonces, y compara, el dinamismo económico se basa en la diferencia de poder, ¿no? Entonces, lo que ingresa y lo que sale, ¿no? Todo es como desbalanceado. En cambio, en la mirada atenta y respetuosa, se abre más bien un vacío que permite ingresar. Entonces, bueno, el tema de gratuidad me pareció muy importante en vista de esto que estábamos diciendo. ¿Cuál es alguna fórmula para nuestra nueva manera de pensar? No sé si alguien más tiene algún comentario que hacer sobre estos 5 aspectos que nos acaba de mencionar Roberto.
o preguntar algún detalle o compartir algún detalle más que quiera sobre esos 5 pilares de la prosocialidad, de la coherencia prosocial. Si quieren pueden levantar la manito o hablan directamente. Bueno, somos todos. Muy bien. Bueno, Robert, entonces, si quieres continuar con lo que pensabas darle una Bien, vuelta más a este sí. tema. Tengo aquí anotado ha salido esta atención que me parece muy importante. Una atención que se manifiesta, por ejemplo, en nuestro cuestionario a las personas, aparece un ítem de el mirar a los ojos, ¿no? Que no ha de ser invasivo, pero puede ser vehículo de atención. Es decir, y hay una escala de 1 a 7 y uno se tiene que autoevaluar y en otra dimensión es evaluar a los demás, cómo le miran, cómo se siente mirada, cómo los demás miran a las personas, ¿no? Esto es uno de los aspectos. Lo veo también muy vinculado a la escucha verdadera. Esa escucha que no tiene interés, allí habría gratuidad, de tiempo, ¿no? Es dedicar tiempo al otro para ganarle en escucha al otro. Es decir, escucharle al fondo para ver qué querrá, ¿no? Es un misterio el otro siempre. Entonces, esa escucha que en el punto nuestro, que yo no he podido comentar todas las categorías de las acciones prosociales, está la confirmación y valoración positiva del otro. Expresiones para confirmar el valor o aumentar la autoestima de las personas, incluso ante terceros. Interpretar positivamente conductas, disculpar, interceder, alabar a uno que ha marchado, éramos 3, marchó, y en vez de a veces lo que ocurre que se habla un poco ya me entendéis, ¿no? De lo que el otro al revés, es decir, defender, ¿no? Defender y valorar al otro, ¿no? Este es un punto importantísimo. Es un motor clave para la motivación y el reconocimiento. Construir una cultura de aprecio explícito. Esto es una de las cosas que ahora me sugerían esto, ¿no? Y Permite, Roberto, adelante, de esto que adelante. trajiste, qué belleza, esto que traes de la mirada, ¿no? Y de la mirada que hace que la atención también se transforme en creativa. Porque la mirada atenta en realidad lo que busca es lo que no se ve tan fácilmente. Y me encanta un ejemplo que es el de, y es un ejemplo que es humano, ya no es más cristiano, ¿no? Es el del buen samaritano. Entonces, Simón Weil cuando habla de eso dice, la gente que ve a ese pedazo de carne botado al borde del camino, no ve humanidad, no existe humanidad. En cambio, el samaritano, que realmente se detiene a mirar, descubre lo inexistente, entre comillas, inexistente, y lo hace existente a través de su comportamiento, porque ese se paró, se arrodilló, lo atendió, lo vendó, lo llevó a su casa y quién sabe cuántas otras cosas habrá hecho, ¿no? Pero entonces, esa atención se transforma en creativa. No en el sentido prodigioso divino de la creación desde la nada, sino como una recreación de lo que realmente confirma el valor del otro, ¿no? O sea, ya no es un pedazo de humanidad tirado en el suelo, sino que es una persona. Yo me imagino que ese ya, cuando terminó todo el evento y ya estaba sanado, se sabía el nombre de los parientes, los amigos, de qué club era, no sé en ese momento. Pero, en fin, es súper, súper interesante y qué bueno que no qué bueno, sino que qué desafío esto que nos pones de la coherencia. Es decir, es muy fácil ponernos signos y símbolos o marketing, marcas, pero ir a la coherencia, ¿cómo lleva a este esfuerzo de dejar salir lo mejor, ¿no? Y de aprovechar mejor los sentidos esos que tenemos, ¿no? Una de Muy linda las esa reflexión,
sí, Perdón, muy linda esa reflexión, Alfredo, y también junto con eso que decíamos de la mirada, que Robert decía de esa atención de mirar los ojos. Creo que es muy importante y aplicado esto también en un terreno, digamos, de una comunidad educativa o de un grupo, es el valor del saludo, de los saludos, ¿no? O sea, que esa mirada va acompañada también con un lenguaje. Y hoy en día sabemos por las neurociencias, por todo lo que es la programación neurolingüística, el valor que se le da a la palabra, ¿no? Que no solamente puede alterar hasta físicamente el cuerpo, sino nuestras emociones, el hecho de sentirnos, como decíamos, valorados en nuestra dignidad, con la confirmación positiva del otro, que el otro tiene la posibilidad de brindar lo mejor, ¿no? A través de la confianza, del respeto. Así que me parece muy importante el tema también de los saludos, ¿no? Gracias, exacto. Julio. Sí. Antes Julio ha citado la metacognición, que nosotros la dividimos en pre-metacognición, post-metacognición y simultánea, que es la más difícil. El pre sería aquello de levantarnos por la mañana y decir, ¿con quién me encontraré hoy? Bueno, voy a tratar de aplicar la prosocialidad, de vivirla, ¿no? El post es después de que acabo o del día o después de haber tenido una entrevista importante, etcétera, cómo he aplicado yo mi repertorio de conductas que, repito, no son conductas en el sentido, son observables, medibles, pero lo que estamos hablando de la coherencia estamos llamando a la motivación, ¿verdad? Y después está ya la monitorización, mientras estamos hablando, de ir logrando, diríamos, tutorizar nuestro propio pensamiento y palabra, ¿no? Para que se adecue, diríamos, a esos valores y a respondiendo a esa actitud. Entonces, los líderes, todo el mundo puede ser líder. Cuando apelamos a los empleados, os he dicho que lo primero es un cuestionario. Después, cuando se sabe ya la evaluación, que también es numérica, sobre 10, ¿no? Ahora mismo estamos en una organización que está en 7.2 y en 7.5 ya tienen un nivel como para tener un sello, diríamos, de Pro-Social Certificate, ¿no? Pero entonces, si quieren que implementemos un programa para acompañarles a toda la organización, lo estamos haciendo, la propuesta es que haya unos referentes del programa que den un paso adelante y quieran formarse más y luego para poderlo expandir a todos sus compañeros y colegas, ¿no? Y entonces ahí les retamos a una aventura prosocial que va a tener, habrá que hacer un esfuerzo para todos. Nadie hemos llegado a la perfección de esa aventura prosocial, ¿no? Pero ellos, diríamos, se les invita en primer lugar a que han de superar esas emociones disruptivas, como la ira, la antipatía, que a veces es muy espontánea, se genera, ¿no? De un modo a veces no se sabe por qué, y la envidia. Esto, los líderes que han de ser agentes después en la organización para formar a otros, etcétera, tienen que tenerlo superado. Han de haber superado estas emociones y tener experiencia, si acaso, de poder explicar a los demás cómo llegaron a este punto, ¿no? Las personas ya muy espirituales que están en unos niveles, se supone que esto lo tienen resuelto, pero ya sabemos que en las organizaciones más humanísticas y más religiosas a veces se dan estas emociones, estos sentimientos, ¿no? Esto es algo que quería decir, es un tema, pero hago un punto. Hay otra cuestión que quería decir, pero Perdona, no, perdona. no, Sí, pero sí. si el tiempo lo permite, yo quería hablar de los empresarios prosociales, empresarios humanísticos prosociales, decir algo. Ok, Pero, entonces voy a hacer la pregunta porque tal vez dé pie a algo de eso. Hace poquito
con el doctor Tal Ben-Shahar, que es especialista en psicología positiva y creador de esta dinámica de la certificación de ciencias de la felicidad. En esto hay una gran coincidencia también contigo, porque tú en los fundamentos de PQI pones que está basado en evidencia científica. O sea, no estamos hablando de ilusiones, de poemas, ¿no? Estamos hablando de que está demostrado. Bueno, entonces él nos decía, compartíamos, que tal vez Malena se acuerde también, no, perdón, era en el curso de coaching. Entonces decía que tengamos presente que no todo depende de cada persona individual, sino que está demostrado que de la característica de la propia personalidad, a veces llega hasta un 10% lo que es posible tomar como predictor del comportamiento positivo, en este caso, digamos, la prosocialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tenemos en la semilla interior, que viene por la genética, en fin, por todo lo que traemos adentro, que es muy positivo, de esas semillitas sale un árbol, pero para la predicción del comportamiento a veces llega hasta el 10%. ¿Por qué? Porque está el ambiente, el contexto, y que puede afectar grandísimamente esa predicción de los comportamientos. Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante con el tema del poder de la autoridad, ¿no es cierto? O, dicho de otra forma, la presión de la obediencia, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una investigación larga y profunda que se hizo donde las personas se ponen en un contexto simulado, aunque él no lo sabe, de entrenamiento de alguien y hay un supervisor, ¿no? Y cuando está entrenando, al que está entrenando, si se equivoca, le tiene que hacer una pequeña descarga eléctrica. Pero así, como para darle cuenta pero si se equivoca mucho, más fuerte, y si se equivoca otra vez, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y el que simuladamente es el supervisor, constantemente le insiste en que hay que seguir con la prueba, hay que seguir con la prueba. Y personas súper formadas y todo, siguen con la prueba, ¿no? Haciéndole un dolor enorme a la otra persona. Y entonces, ¿cómo ese tipo de presiones muchas veces cambia lo que tiene la persona en su característica personal? Es increíble, pero es cierto, demostrado así en esos estudios. Entonces mi pregunta, tanto a ti, Robert, como a Julio, que tiene más experiencia en los contextos pedagógicos, ¿cuáles son los elementos claves desde la política empresarial, como tú dices, los líderes empresariales, y desde los líderes de las instituciones educativas, que ustedes han visto que han dado mejores resultados en el cambio prosocial? Esa es la pregunta. Fue muy larga la introducción, pero ahí va. Julio. Bueno, muy linda esa pregunta, Alfredo. De mi parte, un poco la experiencia de estos últimos años, traté de investigar un poco el rol que tienen los directivos, los equipos directivos, y cómo estos líderes educativos pueden generar o transformar ambientes de aprendizaje o climas institucionales, ¿no? Cuando decimos que un clima institucional es saludable, por ejemplo, o cuando decimos que genera mucho estrés o riesgos psicosociales. Eh, Cuando uno entra en una institución educativa, como que respira esa atmósfera, ese ambiente, y se da mucho por los vínculos interpersonales, ¿no? Uno va captando la manera en que se miran, como decíamos hoy, la manera en que se saludan, cómo se comunican, si hay comportamientos espontáneos de ayuda, de compartir, de valoración del otro, o por el contrario encontramos quejas, conflictos no resueltos, o que no se han resuelto los conflictos de una manera pacífica. Entonces, porque hay como cierto control o hay cierto miedo en esos vínculos interpersonales, ¿no? Yo creo que el gran aporte de la prosocialidad y uno de sus mayores beneficios es que nuestros vínculos sean de calidad, ¿no? Que sean vínculos que se generan con mucha confianza,
que sacan lo mejor de uno para brindar al servicio del otro. Eh, y algo que se trabajó un poco con los directivos es conocer eh, a través, por ejemplo, de ciertos recursos, como puede ser una película, ver la película, por ejemplo, Cadena de Favores, y analizar esos comportamientos que decíamos hoy, y qué haríamos nosotros en lugar de ese actor en la película, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo podríamos hacer que nuestra vida sea más prosocial? ¿Qué respuesta esperamos de los demás frente a ciertas situaciones? Así que yo creo que uno de esos pilares es fortalecer en la gestión directiva esa confianza en las personas con las cuales uno trabaja, esa comunicación de calidad prosocial y también ir generando ese liderazgo que todos somos líderes, aunque no estemos a cargo de otras personas, en nuestro grupo clase, en nuestro grupo de amigos, tratando de ver que esa aventura prosocial, como muy bien decía Robert, es algo que se va construyendo día a día, ¿no? Cotidianamente. Tenemos con la mano levantada a Alejandro Bianco. ¿Quieres comentar, por favor, si es un comentario o pregunta? Sí, buenas tardes. Es una pregunta Buenas tardes. justo por lo que escucho. Hay un micrófono abierto que hace descarga. Creo Sí, que Mirta, vamos a Mirta B. mirar. Eh, Julio, escuchaba, bueno, hoy en la provincia de Córdoba está esto lo del bienestar educativo, que habla sobre justamente ese, ese clima institucional. Te pregunto, porque siempre recurro a tu experiencia como guía que ha sido en gran momento nuestro, si la queja no puede ser parte de un proceso de bienestar, porque si antes no había un lugar para presentar la queja y hoy está ese espacio donde el docente, hablo porque estoy en el contexto de educación, está en un proceso donde se puede quejar y puede presentar su mirada. ¿No lo considerás como parte de un proceso donde estaba totalmente censurada la queja y que pueda brindarse? Porque pasa que si hoy Julio entra y escucha ese clima donde hay quejas, ver qué pasaba previamente, donde no ibas a escuchar quejas porque no se permitía. Entonces, por ahí ese proceso, sí me quedo con lo que decía, la importancia de la mirada, más que de lo que uno escucha, porque nos ha pasado y nos ha pasado hasta con los mismos estudiantes, el poder dar la posibilidad de presentar su punto de vista o su queja, camino a converger en ideas y generar todos soluciones o nuevas propuestas. Pero ¿no lo ves a ese momento de queja como algo positivo en un proceso o siempre tiene una mirada negativa? Muchas gracias, Alejandro. La verdad que me dejas pensando mucho, ¿no? Yo creo que en todo proceso de queja también se debe a que hay cierta confianza en la comunicación. Si es la queja por la queja misma y no contribuye a mejorar algo, a veces decimos, bueno, es hacer catarsis y como que descomprimir la queja. Pero si la queja se hace con respeto, sin desvalorizar al otro y tratando de ver cuáles son esas variables que ayudan a un proceso de mejora institucional, sin duda tengo que escuchar esa queja y tengo que permitirla como un proceso de comunicación que se da en todo grupo humano, donde no todos estamos de acuerdo en la misma meta o en el mismo proceso y que tenemos que llegar a un mismo fin, ¿no? En este caso, en un fin educativo, que sería que todos aprendan más y aprendan mejor. Y por otro lado, la búsqueda de un proyecto institucional de mejora. Frente a una queja bien presentada, puedo mejorar cierto servicio, como el servicio en el área, por ejemplo, de la infraestructura, de ciertas cátedras compartidas o proyectos transversales, o una mirada hacia la comunidad, no una escuela encerrada en su propia dinámica, sino que abierta a la necesidad de la comunidad, en los reclamos que hay medioambientales, en tratar de trabajar los objetivos del desarrollo sostenible, y en este tema que decía Alfredo, ¿no?
de buscar en la ciencia de la felicidad ese bienestar que también es tan importante y que nos está interpelando, ¿no? ¿Cuáles son esas zonas azules, esas regiones que tienen como más longevidad, por qué viven más tiempo, son más felices? Y bueno, y todo eso nos tiene que llevar a crear climas saludables, ¿no? Mira que se me ocurre en este momento que lo que dice Alejandro viene muy bien a lo que nos decía, importante para chequear la coherencia, nos decía Robert, es el lenguaje. En mi experiencia larga como auditor de calidad y etcétera, hay una observación que casi siempre me tocaba poner. Y es que ponen como KPI, como factor de performance, la reducción de la cantidad de quejas. Y yo decía, pucha, no hay que bajar la cantidad de quejas, lo que hay que hacer es, ¿qué es la fortaleza que tiene la organización, su historia, su conocimiento, la fortaleza de todas las partes para ponerla en marcha para que nos surjan? Pero no, el objetivo no es que haya más o menos, sino en su modo de canalización y de proporcionadores de mejora continua, ¿no? Bueno, pero eso fue, me salió la parte técnica del auditor. Nancy está levantando la mano. Tienes el micrófono apagado, Nancy. Nancy, está apagado el micrófono. ¿Tú estás queriendo hablar aquí en la reunión? No te escuchamos. Tienes que encender el micrófono. En todo caso, mientras Nancy logra resolverlo, le pedimos a Robert si quieres continuar con lo que nos querías compartir de los líderes Sí, empresariales prosociales. Nancy, si estás escuchando, es que no te escuchábamos porque tu micrófono estaba cerrado. Si quieres ahora mismo como me han dicho, digo algo más y después, ¿sí? Eso, yo Bueno, visualizo cuando quería se decir le... una cosa. Una de las propuestas que hacemos a los empresarios o queremos hacerles, que es algo un poquito, yo diría, revolucionario, a estos empresarios para que se puedan considerar líderes humanísticos o prosociales, cuando contratan al personal, y sobre todo joven, porque este es uno de los recursos que tenemos con la juventud, los adolescentes o jóvenes que empiezan su primer trabajo, es como una continuidad de lo educativo, que a veces en esas edades ya la institución educativa no logra motivar a los jóvenes, ¿no? Pero el empresario, cuando contrata a un joven, le tendría que proponer, y si es una empresa prosocial habría de ser así, que mira, vas a hacer una prueba, vas a estar aquí meses o un año y vamos a ver cómo tenemos confianza contigo, que vas a adaptarte muy bien al ámbito nuestro, tal, pero considera que aparte de la eficacia que tengas en el trabajo concreto que tienes que hacer, nuestra evaluación va a tener mucho que ver, tanto como en lo otro, en la manera en que creas relaciones con los demás, de ayuda, de escucha, es decir, y ya a partir de lo que es el esquema prosocial. Entonces, ponerlo como criterio, diríamos, de evaluación de las personas en la medida que se entregan a eso. Hay a veces las empresas, como también incluso en los centros educativos, hay jóvenes niños que están excluidos de los demás. Y hay empleados que se sienten excluidos y generan problemas emocionales y tienen que tomar la baja. O sea, el absentismo laboral tiene mucho que ver con el sentirse aislado de los demás. Por lo tanto, todo lo que sea trabajar prosocialidad es crear cohesión, es crear unidad, en la cual todos se sienten bien en el lugar. Quería decir eso como una característica que el empresario humanístico prosocial debería tener, a la que debería tender en su empresa. No sé, Nancy, si quieres Bueno. ahora. ¿Se escucha ahora? Sí, Sí, ¿Me sí, ahí te escuchan? escuchamos.
Sí, ahí te No, escuchamos. Ahora perfecto. sí, Nancy. Querido y admirado doctor Robert Roche, hago esfuerzos, dejé la universidad hace un rato para venir a escucharlo. Gracias, Alfredo, por todo. Yo quería sumar a lo que decías vos, querido amigo, querido Julio, cuando los que trabajamos desde la psicología institucional fundamentalmente, se escucha mucho dentro del malestar docente, de todos los niveles, el discurso de la queja, lo que llamamos los institucionalistas el discurso de la queja. Y habría que diferenciar esa queja lamento, la queja desde la victimización, la queja catártica, que por momentos puede servir, pero un rato, como decía Freud, tipo bastón, pero luego hay que pasar a una acción. Diferenciar la queja lamento de la queja reclamo. Esto está fundamentado con colegas desde el área de la psicología educacional, donde la queja reclamo, cuando tiene esa coherencia de la que habla tanto Robert, cuando tiene la defensa de una causa justa, bienvenido sea. Para no quedarnos en la impotencia de la queja reclamo solamente desde una victimización que sería el lamento. La verdadera queja es la del reclamo, por la justicia, por la defensa de los derechos, por el respeto a la otredad y para configurar mejores climas organizacionales, institucionales, en beneficio de las relaciones interpersonales y la propia subjetividad. Eso es lo que quería. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Gracias a Bueno, todos. como ven, se nos esfumó la hora. Mejor dicho, disfrutamos de una hora y yo creo que prácticamente se nos quedó armado un programa de formación prosocial espectacular, con todos los temas que han salido, las inquietudes y aquellos que de alguna manera sigan resonando en nosotros. La idea de este webinar era un poquito ese, ¿no? Tomarnos el pulso, cómo estamos para estas conversaciones, porque sí lo queremos multiplicar, sí queremos seguir adelante difundiendo pensamiento que no se quede solo como la antigua escuela, solo del cuello para arriba, decía Martin Seligman, doctor en psicología positiva, sino bajando al corazón y que llegue a las manos y los pies. Eh, Peter Drucker, el maestro del management mundial, decía cuando terminaban eventos tan positivos como por ejemplo este, decía, después no me vengan a decir que estuvo buenísimo, que estuvo muy lindo, que fue muy grato, que aprendimos mucho, sino que lo que quiero que me digan es el viernes que viene, no este, porque estamos todavía con la emoción, el viernes que viene, ¿qué va a cambiar en nuestro modo de vivir y de hacer este tema de hoy, la prosocialidad? Y les dejo así como despedida, no una evaluación, sino si quieren, si se toman un minutico, vamos a tomar solo un minuto, tipo reloj de concurso. En el chat escribir 3R. ¿Qué me gustaría recordar con una sola palabra? Recordar tal cosa de todo lo que se dijo hoy. ¿Qué me gustaría repetir? Tenerlo constantemente así chequeando, como decía Robert, en el quehacer cotidiano, en la metacognición simultánea. ¿Qué me gustaría repetir? ¿Qué eso? Un saludo o el gracias, lo que decía Julio. Y tercero, ¿qué me gustaría ritualizar? Esto de hacerle fiesta, de hacerle celebración, eso hace que el cambio sea profundo. Recordar, repetir, ritualizar. Una fórmula que ayuda un montón. Vamos a hacer solo 50 segundos de silencio. Y cada uno se anota, si quiere en el chat o en un papelito para usted mismo, no importa. RRR. Recordar, repetir, ritualizar.
Bueno, qué ganas de leer todos los mensajes. Pero bueno, los vamos a dejar ahí y quedan también dentro de la grabación, ¿no? Genial. Muchísimas gracias, Roberto. Alfredo, Y demás, yo gracias, quería, Julio. Si quieren saludar, en ¿sí? nombre, en Adelante. nombre, en nombre de todos los mensajes que voy recibiendo que no podrían estar presentes por distintos motivos personales o laborales, agradecerte, Alfredo, esta oportunidad que le has dado a los Social Quality Institute, en especial a su director y fundador, al doctor Robert Roche, que también acá está Marta Roche, su hija, que le dejo un cordial saludo. Eh, Qué lindo este espacio que has generado, Alfredo, felicitarte, porque esto genera mucha más felicidad, creo, entre nosotros, ¿no? Y por otro lado, decirte que juntamente Marta y Robert van a estar presentes este jueves 19 de marzo en Madrid, recibiendo un premio por la organización que más beneficio socialmente está contribuyendo, que tiene que ver justamente con una institución muy allegada a vos, ¿no? La Fundación Happy World está galardonando a PQI. Hemos recibido, digamos, esta linda noticia, enhorabuena, de que Robert va a estar presente en esa cena que hace esa fundación. Así que agradecerte, Alfredo, y a todos los que estuvieron presentes hoy, ¿no? Muchísimas gracias. Nuevamente un saludo para todas y todos. Muchas gracias por lo aportado, por lo aprendido y por lo celebrado. Feliz Día de la Felicidad en este sentido. Gracias. 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 Gracias a todos, cada uno. Instituto Colombiano, Arturo, todos. Eso. Nancy, De la Arturo. logoterapia. cada uno de los que... Una escuela Gracias. inspiradora. Gracias, mil gracias. Evangelina, Gracias México, Paraguay, Cuba, Gracias, Paraguay. Colombia, España, Colombia. Mirta, saludos a todos, a cada uno. Muchas bye. gracias. Gracias, Malena. Hasta luego. Gracias, Malena. Karel, Happiness. Cuba, Karen. hemos Gracias, estado en Karen. Cuba, Karel, bonitos recuerdos.